Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se dirigió Jesús a su ciudad y se puso a enseñarles en su sinagoga. Ellos preguntaban, asombrados, ¿de dónde saca su saber y sus milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Sus hermanas no viven aquí entre nosotros? ¿De dónde saca todo eso? Y esto era para ellos un obstáculo. Jesús entonces le dijo: a un profeta solo lo desprecian en su patria y en su casa. Y por su incredulidad no hizo allí muchos milagros. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Ya hoy es viernes de la 17ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Estamos hoy, el Evangelio es de Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. Y es un texto bien importante para nosotros, hermanos y hermanas. Y habrás visto que el título que he puesto para nuestra reflexión trata acerca de si María Santísima tuvo más hijos y por lo tanto si Jesús tuvo hermanos. Y esta pregunta nace del Evangelio que vamos nosotros a ver hoy, porque se mencionan a 4 hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y si se mencionan 4 hermanos de nuestro Señor Jesucristo, entonces la conclusión sería que María tuvo más hijos, por lo tanto. Y yo creo que es importante que hoy hagamos un poquito de catequesis, de apologética, de defensa de la fe, porque también nuestra vida espiritual, hermanos y hermanas, tiene que defender la verdad. Y tiene que defender lo que nosotros creemos y hemos recibido como un gran tesoro de enseñanza por nuestra doctrina en la fe, sin señalar a nadie, hermanos y hermanas, pero simplemente porque entendemos que nosotros estamos manteniendo nuestra doctrina y nuestros dogmas basados en la verdad que conseguimos en la palabra de Dios y también en el Espíritu Santo, que sigue obrando, hermanos y hermanas, y moviéndose en revelación para todos nosotros. Así que vamos a tener esto en mente, que yo creo que es un evangelio buenísimo para ayudarnos en muchas cosas, y siempre en mente con esta pregunta: ¿será verdad? María Santísima Virgen, antes del parto y después del parto concibe. Por obra y gracia del Espíritu Santo no hay relación sexual entre ella y José, ni antes ni después. Y por lo tanto Jesucristo no tuvo hermanos carnales ni hermanos de sangre. Esa es nuestra fe en términos de la doctrina, hermanos y hermanas. Y mira, aquí lo que tenemos que estar pendientes es de muchas situaciones que ocurren cuando tal vez tratamos de entender la palabra de Dios desde nuestro propio idioma, que es el idioma español. Acuérdate que la Biblia ha sido traducida del hebreo y del griego, que fue donde originalmente en esos lenguajes se escribió. El Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. La Biblia no se escribió en español, ni en inglés, ni en alemán, ni en francés. La Biblia se escribió en hebreo y en griego. Si uno quiere interpretar correctamente la definición de las palabras, tendría que estudiar arameo y tendría que estudiar griego para ir al origen. Tendría que estudiar la cultura de los hebreos y la cultura de los griegos para saber cómo hablan de las cosas. Nosotros estamos en el 2017, nosotros hablamos español y nuestra cultura ha evolucionado muchísimo y dista mucho de la cultura del primer siglo de nuestro Señor Jesucristo, de la era cristiana, que son 2000 años atrás, y más todavía del Antiguo Testamento en hebreo, 4000 años atrás. La gente no hablaba ni se dirigía de las cosas como nosotros nos dirigimos hacia ella. Había frases, había géneros literarios que se usaban en aquel tiempo por la cultura, por lo que estaba pasando en aquel tiempo, por la lengua que se usaba, que hoy en día pues no se usan de igual manera. Así que vamos a enfocarlo desde este punto de vista. En el Evangelio, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Pues, hermanos y hermanas, en el Evangelio nosotros lo que estamos viendo es que estas personas de alguna forma se asombran porque Jesús llega a su pueblo, llega a su ciudad, y se cuestionan la fuente de la sabiduría de Jesús, de dónde viene, de dónde procede esta fuente de Jesucristo para hacer milagros y para hacer
tanta idea clara y sabia que tenía en su mente. Esto los asombra, especialmente porque lo conocen. Y ahí es que vienen estas referencias. Se cuestionan la fuente de los milagros, de la sabiduría, porque conocen el origen sencillo de la familia de Jesús. Mira cómo se refieren y hablan del hijo del carpintero, de su madre María, de sus 4 hermanos a quienes nosotros conocemos por su nombre. Mencionan a María como la madre, a Santiago, a José, a Simón y a Judas como sus hermanas, es más, y mencionan a sus supuestas hermanas que viven entre nosotros. Para ellos, hermanos y hermanas, resulta esto un obstáculo, porque la sencillez de la familia de nuestro Señor Jesucristo, ellos viven entre la familia, conocen su humildad, su origen sencillo y cómo es posible que tenga tanta sabiduría y pueda hacer milagros. Entonces esto les provoca falta de fe y una inseguridad que le lleva a la incredulidad, y por lo tanto allí no se pudieron hacer muchos milagros. Por lo tanto, ¿de dónde saca todo esto? Esa es la pregunta que se hacen ellos. Y lo que yo quiero aclarar con esto, hermanos y hermanas, es precisamente también para nosotros. Este debate acerca de si María tuvo más hijos y Jesús tuvo más hermanos es un debate constante en la defensa de nuestra fe, en la apologética y tal vez por señalamiento de otros hermanos en la fe. No tenemos nada en contra de los hermanos de la fe. Lo que vamos a hacer hoy es abundar, profundizar, aprender, enseñar por qué nosotros creemos en eso y lo defendemos con tanta seguridad. Y vamos a ir principalmente a textos bíblicos para nosotros aclarar esta situación, entender la cultura de aquel tiempo, el idioma, las frases que se usaban en aquel tiempo para distinguir y darnos cuenta que realmente la alusión de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo no es una alusión de hermanos de carne o de sangre como nosotros los llamamos hoy en día. Entonces vale la pena, hermanos y hermanas, aclarar todo este asunto por 2 grandes razones. Número 1, porque a veces se trata este tema con mucha ligereza. Y también al tratarse con mucha ligereza se cae como en una mala intención. ¿Por qué? Porque no se buscan unos textos bíblicos que son confiables, porque estos textos bíblicos perfectamente aclaran todo. Por esa razón es que yo lo quiero aclarar, porque esta situación de los hermanos de Cristo envuelve que se trate a la ligera y no se están tocando los versículos y los capítulos bíblicos adecuados para defender la postura de que Cristo no tuvo hermanos de sangre y María por lo tanto no tuvo más hijos. Y en segundo lugar, es importante también, hermanos y hermanas, que aclaremos este asunto, porque el hecho de que Jesús es el hijo único de una madre siempre virgen cambia profundamente la imagen que podamos formarnos de él. Y aquí el peligro está en eso, en la imagen que nos hagamos de nuestro Señor Jesucristo al relacionarlo a su madre y en términos de su familia, de sus supuestas hermanos y de sus supuestas hermanas. Porque aquí está corriendo no solamente que Jesucristo es un hombre de Dios, aquí está corriendo la convicción nuestra de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, es Dios mismo encargado. Ese segundo punto es bien importante para nosotros en la fe, porque el hecho de que Jesús es el hijo único de una madre siempre virgen cambia profundamente la imagen que podamos formarnos de él, y nuestra imagen acerca de Jesús siempre debe ser la del credo, ¿no? Verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, las discusiones sobre este tema, hermanos y hermanas, se basan en 2 grandes argumentos y vamos a recogerlos aquí brevemente. El primer argumento es que se mencionan claramente 4 hermanos y unas hermanas que tiene nuestro Señor Jesucristo. Eso aparece ahí claramente. En la traducción en español es que esto ocurre, ¿ves? No es lo mismo en hebreo ni en griego. La traducción, acuérdate que nosotros lo estamos recibiendo en español. 4 hermanos y unas hermanas. Y no solamente aparece en Marcos 6, capítulo 6, versículo 3,
y también aparece en Mateo capítulo 13, versículo 55, sino que Santiago, este hermano que se menciona ahí, que puede ser hermano supuestamente de nuestro Señor Jesucristo, es mencionado también en Gálatas capítulo 1 y 19. O sea, que estamos hablando que cuando se hace referencia a los hermanos de Cristo, la gente lo basa en que se encuentra en la Biblia y en los evangelios. Número 2. ¿Cuál es el segundo argumento? Luego del argumento bíblico que aparece supuestamente los hermanos de sangre y de carne de nuestro Señor Jesucristo. El segundo es por un sentimiento, podríamos llamar, o por un prejuicio, de que en un ambiente judío como el que vivía María, no podría no querer tener más hijos y permanecer virgen al lado de su marido, la Virgen María. Esto es yéndonos a la cultura en la que vivió María Santísima, Jesucristo el Señor. ¿Por qué? Porque eran judíos. Y se supone que cuando se habían esposos, hermanos y hermanas, se convertían en papá y mamá, era importante tener muchos hijos para tener un primogénito, para que fuera el heredero, para darle seguridad a la madre con hijos, porque la mujer, pues, hermanos y hermanas, estaba en un segundo lugar. Si caía como viuda, no tenía esposo, no tenía hijos, era un desastre, o si solo tenía mujeres, porque no había un sistema de bienestar social como el que nosotros tenemos hoy en día. Ya conocemos nosotros las historias de las pobres viudas del Evangelio que aparentemente no tenían hijos y no tenían esposo, y entonces quedaban a la intemperie y quedaban bien vulnerables. Entonces hay un argumento, está el bíblico y también está el que dice que María tuvo que tener más hijos y procrear más hijos luego de Cristo para que así tuviese el estatus, José pudiese que pues perpetuar su apellido, tener un heredero para María, en fin. Así que esos son los dos argumentos grandes acerca de esto. Déjame aclararte algo y decirte algo. La iglesia nunca dudó de que María, hermanos y hermanas, hubiese sido siempre virgen. Eso nunca lo ha dudado nuestra iglesia. Y que Jesús fuera su hijo único, como también el hijo único del Padre. Eso queda claro en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, 26. Ahí es que está la anunciación. Y en esa anunciación, hermanos y hermanas, para nosotros y para la iglesia está claro que nunca nosotros hemos dudado de que María hubiese sido siempre virgen y que Jesús fuera su hijo único, como es también el hijo único del Padre. Ahora, ¿por qué se habla aquí en la Sagrada Escritura de los hermanos y las hermanas de Jesús, especialmente en el texto de hoy de Mateo capítulo 13, versículos 54 al 58? En hebreo, hermanos y hermanas, la palabra hermano es más amplia que la que nosotros tenemos y conocemos hoy en día. 4000 años atrás, la palabra en hebreo hermanos significaba también parientes. No solamente es un término como hoy en día para hablar de hermanos de sangre, también envolvía que cualquier tipo de pariente. En griego, hermanos y hermanas, se escribió el Evangelio. O sea, en hebreo, la palabra hermano involucra un montón de familias de la persona. Y el Evangelio que se escribe en griego, cuando se hace la traducción del hebreo al griego, nunca se reemplazó la palabra hermano cuando se trataba de hablar de un primo, de un pariente o de un miembro del mismo clan. Siempre se mantuvo en griego el significado original en hebreo. Y el significado en hebreo original es pariente, o podía ser también un primo, o podía ser también que alguien que era parte de la tribu. En tiempo le llamaban clan, esas tribus, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se conocían como las tribus. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en mente, hermanos y hermanas. Cuando quiere precisar la palabra en hebreo, hermanos y hermanas, y en la palabra de Dios, cuando se quiere precisar que alguien es hermano de sangre, que alguien es hermano carnal, el término y la expresión que se usa es hijo de su madre, no hermano de fulano, sino hijo de su madre. Cuando se usa la frase en hebreo para decir que son hermanos de sangre,
usa esa frase de hijo de su madre, y eso no aparece en el texto que nosotros tenemos aquí. O si se trataba de un medio hermano, entonces se señalaba como hijo de su padre. Y en la palabra de Dios esto está bien claro en el libro del Antiguo Testamento del Deuteronomio, hermanos y hermanas, donde para hacer saber que la ley se aplicaba a un hermano de sangre y o a una hermana de sangre o a un medio hermano, se utiliza esa frase de hijo de su madre o hijo de su padre. Esa era la forma de ligar a una persona llamada hermano, de que era hermano de sangre. Y entonces no hablaba de pariente, no hablaba de primo, no hablaba de miembro del clan. Para especificar que era hermano, decía y utilizaba la frase hijo de su madre o hijo de su padre. En Deuteronomio capítulo 13, aquí están dando leyes acerca de no dejar de abandonar la fe. Y entonces dice en el versículo 7, si tu hermano, hijo de tu padre, si tu hija o tu mujer, o la mujer que descansa en tu regazo, o amigo a quien amas tanto como a ti mismo, trata de seducirte para cambiar, ¿verdad?, de fe. Fíjate cómo ha dicho el versículo 7, si tu hermano, hijo de tu padre, se refiere al hermano de sangre. Esa es la forma de hablar de un hermano de sangre. Si tu hija o tu hijo, ahí está la referencia, ¿ves? Porque entonces se está hablando en referencia a la madre y el padre para asociarlo con que no es un pariente a lo que estamos diciendo, sino que de lo que estamos hablando es verdaderamente de un hermano de sangre. Entonces, en Deuteronomio 27, versículo 22, entiendo yo que aparece un poquito más claro, porque esta es la ley que tiene que ver con el incesto. Y ustedes saben que el incesto es la prohibición, es la relación entre hermanos, entre familias. Y ahí en hebreo tiene que ser bien claro para señalar que el incesto es entre gente que está vinculada en la sangre. Y mira cómo dice Deuteronomio capítulo 27, versículo 22. Maldito el que se acuesta con su hermana, hija de su padre. Eso es para aclarar que es la hermana de sangre y de carne. O hija de su madre. Eso es para aclarar que es la hermana de carne y de sangre. O sea, ahí bien claramente se estipula, hermanos y hermanas, que el hebreo, cuando quiere señalar que alguien es hermano de sangre o son hermanos de sangre, tiene que vincular al padre y a la madre. Y aquí, en el texto que nosotros hemos leído hoy, en ningún momento se habla acerca de eso o se menciona. Por otro lado, hermanos y hermanas, tenemos que darnos cuenta que lo que trata también el tema de los hermanos de Cristo y este texto acerca de los hermanos, ¿verdad? Y esto hay que ponerlo siempre entre comillas. Si fueran hijos de María, al nombrarlos junto con su madre, de la única manera que el texto tendría que hablar era que llegaron su madre y los hijos de su madre. Ahí estaríamos entendiendo que son familia de sangre, de carne, que son hijos de María y hermanos de Cristo. Tendría que haber dicho llegaron su madre y los hijos de su madre, porque esa es la fórmula hebrea y la frase hebrea que se utiliza para distinguir que son familias de sangre, y este texto, hermanos y hermanas, no lo menciona así. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta, hermanos y hermanas, que también en la comunidad primitiva de aquel tiempo cristiana había un grupo de personas que eran relacionados, estaban vinculados con nuestro Señor Jesucristo y eran hasta vecinos de Nazaret. Y a ese grupo, hermanos y hermanas, se le llamaban los hermanos del Señor. Y esa frase de los hermanos del Señor, como no está ligada al hijo del padre ni al hijo de la madre, no quiere decir que son hermanos de Cristo. Esto es un grupo, hermanos y hermanas, de una parentela o vecino de nuestro Señor Jesucristo, que así aparecen como los hermanos del Señor. Y uno de estos es Santiago, de acuerdo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 17. Esta hermandad de la que se habla no es de carne y no es de sangre. Es una hermandad por tener unos vínculos relacionados con un grupo o una asociación que había de gente vecina
de nuestro Señor Jesucristo. Y entre lo que tenemos que aprender también, hermanos y hermanas, es que entre las mujeres que estaban junto a la cruz, Marcos nos menciona a una tal María, que era la madre de Santiago el menor y de José. Ese José que se menciona como hermano de Cristo aquí. Ese José a veces aparece con una T al final, José. A veces aparece con una F, Josef. O a veces aparece pelado, José. Aparece de tres formas. Y se menciona, Marcos menciona a una tal María, madre de Santiago el menor y de José, en el Evangelio de Marcos capítulo 15, versículo 47. Y también lo menciona en el capítulo 16, versículo 1. Y Juan, el apóstol, hermanos y hermanas, y la evangelista, nos precisa también que esa María era hermana o pariente de María, la madre de Jesús. Eso está en Juan capítulo 19, versículo 25. Así que Santiago y José no son hermanos de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí son hijos de una María, pero no es María la madre de Dios, es María aquella que está junto a la cruz, que es familia de la Virgen María. Y eso también nosotros lo vemos, hermanos y hermanas, en Mateo 28, versículo 2, que forma parte de las mujeres que venían de Galilea y estuvieron con Jesucristo en la cruz, de acuerdo a Lucas, capítulo 23, versículo 55. Y Simón Judas, que serían los últimos dos que nos quedan, hermanos y hermanas, eran primos lejanos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque el judío ponía todo esto, hermanos y hermanas, a nivel de jerarquía. En la Biblia, el judío y en la cultura judía, el primogénito al frente, 2, 3, 4, los hermanos por orden, porque ese seniority era valioso, quién iba primero, quién iba después. Eso no se perdía en la religión judía. Y por lo tanto, Simón y Judas no son hermanos de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Más bien son hermanos en términos de primos lejanos. De no ser así, Marco no los hubiese puesto en el orden que los puso detrás de ellos. Pues yo espero, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios, que hayamos aclarado esta situación, que yo entiendo que es importante para nuestra fe. Y yo creo que ya debemos estar seguros nosotros de la forma correcta en que se hubiese hablado de que María tuvo más hijos y de que Jesús tuvo más hermanos. Y estamos claros en la fórmula que se utiliza, ¿no? Esa expresión, hijos de su madre, o que llegaron su madre y los hijos de su madre. Esa hubiese sido realmente la frase en hebreo para utilizarla, y tanto en griego que no la cambiaron, para hablar de Jesucristo si hubiese tenido hermanos de sangre, o María si hubiese tenido más hijos. Y entonces, hermanos y hermanas, esta gente crearon un obstáculo porque vieron el origen sencillo de la familia de nuestro Señor Jesucristo, el carpintero, el hijo de María, este joven que se levanta ahora con tantos milagros y tanta sabiduría. ¿De dónde le sale todo esto? Es que es el Hijo de Dios, hermanos y hermanas. Es que Dios hecho carne. Es que Dios se valió de una mujer sencilla, piadosa, santa, que encontró la gracia de Dios y el favor de Dios, bendita entre todas las mujeres, para utilizarla, para traer su hijo al mundo. Y ese es todo el detalle, y para eso se prestó María en su hecho de ser madre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante para nuestra fe. Así que Dios nos permita a todos nosotros defender, hermanos y hermanas, con humildad. Defender con humildad, sin violencia y sin ataque. Defender con humildad nuestra fe y nuestros dogmas, que son claros y están tan sencillamente explicados en la forma que hemos visto hoy en la palabra de Dios. Vamos a orar. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios, y más todavía bendecido. Hasta mañana.